Buen día con todos los presentes. Mi nombre es Sheila, soy gestora de la JPRD del CARP Ancagua Internacional. El día de hoy tenemos un webinar programado sobre las ampliaciones de plazo en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas a cargo de un destacado profesional, el señor Ángelo Duarte, quien es abogado e ingeniero con más de 10 años de experiencia en gestión contractual de obras públicas y resolución de controversias. Asimismo, se desempeña como administrador de contratos senior y adjudicador. Cuenta con un máster en gestión de contratos, reclamaciones y retraso en obras de construcción por la Universidad Politécnico di Milano y egresado de la maestría en Dirección y Administración de la Construcción por la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, es certificado como Project Management Professional y por el PMI y es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y de la Dispute Resolution Board Foundation. Ingeniero Angelo, le cedo el uso de la palabra. Es un gusto para nosotros tenerlo presente el día de hoy con una importante ponencia. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Sheila. Gracias a todos por estar en esta mañana a efectos de compartir algunas ideas acerca de esta figura contractual en el marco de la nueva ley, ¿no? Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla, Sheila? Un momentito, por favor. Me parece que está cargando la pantalla. Ya, ahora se visualiza. Ujú. Adelante, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, antes de empezar, agradecer a Ancagua por brindarme este espacio a efectos de hablar un poco de un tema que personalmente me llama mucho la atención, me gusta mucho el tema de las ampliaciones de plazo. Vamos a describir un poco acerca de cómo ha cambiado esta figura contractual, esta figura de modificación contractual de ampliaciones de plazo en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32.069. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar sobre cómo se formula el programa de ejecución. Entiéndase programa de ejecución como aquella herramienta para el control del plazo, el control del tiempo del contratista y que nos ayuda a su vez a verificar si existe alguna desviación y a su vez fundamentar una posible solicitud de ampliación de plazo. Vamos a hablar de que ahora existe un nuevo concepto llamado plan de trabajo en la nueva norma que contiene este programa de ejecución, este cronograma GAN, este cronograma de barras. Vamos a ver si es que han cambiado un poco las causales de ampliación de plazo, se mantienen. Vamos a observar también si es que existen algunos cambios sustanciales o no tan sustanciales en la norma. ¿Cuál es el nuevo procedimiento de la solicitud de ampliación de plazo? ¿Cuáles son los efectos de la ampliación de plazo en esta nueva norma? ¿Cuáles eran antes? ¿Cómo ha cambiado? Vamos a hablar también un poco sobre el proceso de pago, si se mantiene, si siempre presentamos una valorización de conceptos independiente, cómo es el tema de reajustes de los conceptos económicos que se devienen de una ampliación de plazo y vamos a terminar dando algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, entrando en materia, tenemos el programa de ejecución. El programa de ejecución, como ustedes saben, es una secuencia lógica constructiva donde se refleja la lista de actividades que el contratista va a ejecutar, las vinculaciones relacionadas, el grado de sucesión, el grado de vinculación que tienen las partidas, nos da el plazo contractual, nos da la ruta crítica de obra, entre otras cuestiones. Así era definido en el reglamento de la ley 30225, la ley anterior la normativa anterior, perdón. Y una de las diferencias es que la anterior norma nos limitaba a nosotros o a los contratistas a únicamente elaborar este cronograma GAN con las partidas del presupuesto del expediente técnico. Ahora esto ha cambiado en el nuevo reglamento, el vigente, establece que también puede incluir los hitos clave, recursos necesarios, así como los permisos y licencias requeridas que evidentemente se expanden fuera del presupuesto, ¿no? Entonces, como contratistas, cuando elaboremos el programa de ejecución, tendremos la tarea de que éste refleje la realidad de cómo se va a desarrollar la obra, a efectos de generar un buen control en cuanto a los tiempos y a efectos de que si tengamos alguna solicitud de ampliación de plazo, se verifique de una forma más adecuada cuáles son los sitios afectados, licencias, a efectos de darle más fuerza a este reclamo, ¿no? Otro de los cambios es que el programa de ejecución de obra únicamente se podía hacer con la metodología de la ruta crítica, el método CPM, y ahora el nuevo reglamento extiende a otras metodologías si es que la entidad así lo sustenta, ¿no?
¿Cuál es la otra metodología por excelencia? La metodología PER. Vamos a ver un poco más adelante sobre esto. En cuanto a la partida, la definición de la anterior normativa era un poco más sencilla, simplemente es aquel concepto que conforma el presupuesto de obra y el precio unitario. En el nuevo reglamento, esto se mantiene, pero le agregan algunas finalidades. Estas partidas deben ser medibles, presupuestables y deben servir a efectos de comparar el avance real programado versus lo ejecutado, ¿no? Cuestiones que ya sabíamos, pero el legislador ha optado por establecerlas de manera literal en el nuevo reglamento. Otra de las diferencias, y que también son conceptos que suelen ir en nuestro programa de ejecución, en nuestro cronograma GAN, son los hitos, ¿no? Los hitos son eventos importantes que se ponen en el programa de ejecución y sirven para control y medición de cómo va el avance del contratista, ¿no? Entonces, acá hay un punto importante. Sepan de que el anterior reglamento, aquellos que tienen obras con el anterior reglamento, cuando anotábamos nuestro asiento de inicio de causal y nuestro asiento de fin de causal, el reglamento nos obligaba a anotar el hito afectado. Entonces, muchos contratistas lo que hacían era anotar las partidas contractuales que se afectaban, ponían una sábana en el asiento de obra con las partidas desarrolladas, cuando en realidad lo que nos pedía la norma eran los hitos, y como ustedes han visto, la norma diferencia entre partidas e hitos como conceptos diferentes. Ahora, en la nueva ley, los hitos ya no son invenciones del contratista, sino que establece que deben estar formulados y detallados por la entidad en los documentos del proceso de selección. Entonces, la entidad va a decir en sus bases cuáles son los hitos que ellos van a estimar, medir en la ejecución contractual, y si no estamos de acuerdo como contratistas, deberíamos observarlos o advertirlos en la etapa del proceso de selección. Otra parte integrante del programa de ejecución es la ruta crítica. Sabemos que es esta secuencia de partidas que, se da afectada, nos desplaza el plazo total de la ejecución de la obra. Este concepto se mantiene en el nuevo reglamento, pero se precisa, como ustedes pueden ver ahí, de que las partidas que tienen holgura y si se consume la misma pueden generar una afectación a dicha ruta crítica, ¿no? Entonces, es importante que el legislador haya hecho esta precisión porque algunos participantes de la ejecución contractual de la obra solamente querían apreciar afectaciones al programa de ejecución, únicamente limitándonos a las partidas que eran críticas desde el inicio, ¿no? Ahora ya se ha aclarado este concepto de que las partidas con margen de demora, las partidas con holgura, obviamente también pueden generar alguna desviación en el plazo. Esto es lo que estábamos hablando. Esto es lo que estábamos hablando sobre las metodologías para hacer este programa de ejecución, este cronograma a efectos de verificar o de controlar los plazos y los tiempos. El primero de ellos es el elaborado con el método de la ruta crítica o CPM por sus siglas en inglés. Ahí vemos de que tenemos partidas con holguras, partidas en azul, partidas críticas en rojo, y los hitos contractuales. Hay un ejemplo de hito de inicio-fin que, como pueden observar, se diferencian porque estos hitos evidentemente tienen una duración de cero, a diferencia de las partidas que tienen duraciones en días, ¿no? En el lado derecho tenemos un programa de ejecución bajo la metodología PER, metodología de revisión y evaluación de programas. Es un diagrama de redes que lo que nos arroja a primera instancia es la holgura, el inicio temprano, el inicio tardío, el fin temprano y el fin tardío, a efectos de verificar un poco más cómo es que la duración probabilística de una partida suele variar, ¿no? Entonces, estas son las dos metodologías. Obsérvense que en el lado izquierdo está un hito, es totalmente diferente a la comparación de una partida, y aquellos que estén aún con el reglamento anterior, lo que la norma nos obliga es anotar el hito afectado y no la partida como tal en nuestros asientos de inicio y fin de causal. Plan de trabajo. Ahora con el nuevo reglamento, el programa de ejecución se presenta dentro de un documento general que se llama plan de trabajo. Este plan de trabajo es un documento elaborado por el contratista donde nos dice cómo va a organizar sus actividades para la ejecución del proyecto de obra, ¿no? Este plan de trabajo tiene algunos componentes. El primero de ellos es que el contratista va a tener que detallar cuál va a ser su alcance con respecto a la ejecución de una determinada obra, qué va a hacer y cómo lo va a hacer.
Lo segundo es que va a detallar cuál es su plantel técnico y cuáles son las funciones que tiene su staff de profesionales. Lo tercero es que va a ser una suerte de identificación de supuestos y riesgos asociados. Supuestos son hechos casi ciertos y los riesgos son hechos potencialmente que pueden generar un efecto positivo o negativo en el proyecto. Y por último, va a tener que juntar su programa de ejecución, que ya lo hemos visto, con la metodología que establezca la entidad y su calendario de participación de equipos actualizado a la fecha de ejecución de obra. ¿Cuándo se presenta este plan de trabajo? Bueno, se presenta para la suscripción del contrato de ejecución de obra, ¿no? Adicionalmente, aunque no lo dice directamente la norma, existen otros calendarios que el contratista debe presentar. Entre ellos el calendario de adquisición de equipamiento inmobiliario, el calendario de adquisición de materiales, el calendario de utilización de equipos, el ya conocido calendario de avance de obra valorizado y también un calendario de ejecución de actividades para la gestión de riesgos actualizado. La norma detalla de que las obras deben realizarse bajo una metodología de gestión de riesgos. Va a existir una matriz. Esta matriz es elaborada en el expediente técnico, donde nos dice cuáles son los riesgos, a quién están asignados, cuál es la respuesta a los riesgos. Y entre otras cosas, ahora va a venir con un calendario. Este calendario, como va a ser hecho por el proyectista, el ejecutor de obra va a darse la tarea de actualizarlo a la fecha de inicio de obra. Entonces, vemos que ahora el legislador ha optado por ampliar la gama de documentos contractuales para verificar la programación y estado de ejecución del contratista. Entrando ya en materia, observamos de que las causales de ampliación de plazo se mantienen. No ha cambiado, se ha agregado un concepto, un concepto relacionado a una modalidad de pago. Se mantiene el tema de que, evidentemente, las causales darán derecho a una solicitud de ampliación de plazo siempre que nos modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución vigente. El programa de ejecución vigente al momento de presentar la solicitud, no el que está por aprobar, no necesariamente el que estuvo vigente al momento de la causal, sino al que está aprobado al momento en que el contratista efectivamente presenta su solicitud. Las causales se mantienen, como mencioné, la primera de ellas por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, la segunda de ellas cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional y la tercera cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios y se incluye la modalidad de pago de costos reembolsables, que es aquella donde se le reconoce los costos realmente incurridos por el contratista y se sincera el presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son los cambios sustanciales de la normativa? Y esto implica un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Es que la norma le ha dicho a la supervisión y a la entidad que ahora están obligados a privilegiar el criterio técnico, el contenido de la solicitud de ampliación de plazo y la finalidad pública, esto es, que la obra se ejecute y se materialice por encima de las formalidades no esenciales. ¿Cuáles son las formalidades no esenciales? Bueno, ahora ya no es necesario registrar en el cuaderno de obra el asiento de inicio y fin de causal. La norma establece que esos asientos son facultativos y dependerá del contratista si los anota o no. Por lo tanto, como son facultativos, no pueden ser usados para validar o no la procedencia de una solicitud de ampliación de plazo. Por consiguiente, ya se flexibiliza el hecho de advertir en el cuaderno de obra los riesgos no previstos y hitos afectados, ¿no? El contratista, a su vez, tiene un plazo de 10 días hábiles para solicitar su ampliación de plazo, pero la entidad dice de que si este plazo es muy corto para el contratista, puede presentar una extensión de 10 días hábiles adicionales para presentar su solicitud de ampliación de plazo. Una extensión del plazo de la solicitud de ampliación de plazo, si queremos llamarlo así. Y por último, aunque está en algunas opiniones del OCE anterior nombre del ente regulador, ya no es necesario o nunca fue necesario en realidad suscribir una adenda al contrato en caso se apruebe una solicitud de ampliación de plazo. Entonces, lo más importante de estos artículos, el 198 y 200 del nuevo reglamento, es que el contratista ya no se encuentra obligado, como ya mencioné, a realizar, anotar los asientos de inicio de causal, perdón, y fin de causal. Bueno, así como existen formalidades no esenciales, la norma sí da a entender de que existen algunas formalidades que de todas maneras se deben presentar en el marco de una solicitud de ampliación de plazo. Yo he optado por dividirlas en tres grupos. El primero de ellos es el contenido técnico de la solicitud de ampliación de plazo.
En la solicitud de ampliación de plazo, el contratista debe, primero, advertir cuáles son los motivos que originaron la solicitud. Es decir, detallar cuáles fueron los eventos que le dieron pie a que él reclame un mayor plazo. En el contenido técnico también, el contratista debe detallar y cuantificar el inicio y fin de causal. Ojo que esto es en la solicitud, más no en el cuaderno de obra, como ya hemos visto. El contratista debe, evidentemente, hacer el cálculo desde cuándo se encuentra afectado en base a su programa de ejecución vigente. Y por último, algo que se repite de la normativa anterior es que se encuentra obligado a describir los riesgos asociados, los riesgos previstos o no previstos, que fueron materia de esta solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Y relacionados, evidentemente, a la circunstancia y la causal. Ahora el contratista se encuentra obligado también, antes algunos contratistas optaban por hacerlo o no, a presentar su programa de ejecución afectado, a presentar su cronograma afectado, ¿no? La norma dice que el contratista deberá adjuntar a su solicitud de ampliación de plazo el programa de ejecución de obra actualizado, el afectado propuesto por el contratista. A su vez, no bastará con adjuntar el mismo, sino que tendrá que describir cómo se ha afectado el programa vigente, cuáles han sido las modificaciones que han conllevado a este mayor plazo. Y la última formalidad esencial, aunque no estaba en el proyecto del reglamento actual, es que las solicitudes de ampliación de plazo presentadas de manera extemporánea se consideran no válidas, no presentadas. Por lo tanto, uno de los componentes esenciales es la notificación oportuna de la solicitud. Entonces, tengan en cuenta hasta aquí que hay formalidades no esenciales y hay formalidades esenciales, que es la que estamos apreciando sobre el contenido técnico, presentación del programa de ejecución afectado y la notificación oportuna de la solicitud. Bueno, en cuanto al procedimiento, básicamente se mantiene, han cambiado un poco los plazos, han cambiado un poco las precisiones de la norma. El contratista tiene, desde que ha terminado el evento, el hecho generador de la ampliación de plazo, o desde que se le aprueba una prestación adicional que le desvíe el plazo contractual, 10 días para realizar su solicitud de ampliación de plazo. Como hemos mencionado, si es que estos 10 días le quedan cortos, puede solicitar una extensión de 10 días adicionales. La norma no regula este procedimiento de extensión de 10 días para la solicitud. Mi recomendación es que traten de hacerlos en el plazo de 10 días hábiles. Luego de ello, la supervisión tiene 5 días para emitir su postura y la norma le obliga a que, en el caso lo considere necesarios, pueden recalcular el plazo solicitado del contratista. Si el contratista ha pedido X días, la supervisión puede ajustar estos días solicitados y trasladar esta postura a la entidad. La entidad, a su vez, tiene 10 días hábiles para pronunciarse en el PLADICOC, la plataforma digital de contrataciones públicas, y emitir una postura sobre la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Los plazos han cambiado, como ven ahí, contratista 10 días hábiles para solicitar, supervisión 5 días hábiles para pronunciarse, y la entidad tiene 10 días para emitir su postura, ¿no? En el caso no exista pronunciamiento de la supervisión y entidad, las reglas se mantienen de la misma manera que la normativa anterior. Se da por aprobado lo establecido por la supervisión en caso la entidad no se pronuncie, y en caso tampoco no se pronuncie la supervisión, se da por aprobado lo establecido por el contratista en su solicitud. Bien, otro cambio de paradigma, otro cambio importante y algo que tendríamos que poner atención son que el legislador ha cambiado los efectos de la ampliación de plazo. En la anterior normativa, eh, nos hablábamos de que en caso se gane una solicitud de ampliación de plazo, el contratista tiene derecho al pago de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables. Todos sabemos de que, en principio, para el cobro de estos mayores gastos generales teníamos una fórmula, teníamos que calcular el gasto general variable diario, teníamos que multiplicarlo por el número de días de ampliación y, a su vez, hacer multiplicarlo por un factor de reajuste, ¿no? Habían dos supuestos diferentes: el supuesto en que la ampliación de plazo sea por una paralización total, donde los gastos generales variables tendrían que ser acreditados, o en el caso de que se gane una ampliación de plazo por la aprobación de una prestación adicional, donde los gastos generales eran únicamente aquellos que estaban presupuestados en el expediente de la prestación adicional. Esto ha cambiado. La norma ha eliminado el concepto de gasto general variable diario.
ha eliminado la fórmula para obtener los mayores gastos generales variables y también ha eliminado los conceptos de mayores gastos generales variables y mayores costos directos para la ampliación de plazo. Ha ampliado el espectro de los conceptos económicos que el contratista puede solicitar. Como vemos a la derecha, el legislador ahora en el nuevo reglamento establece que el contratista tiene derecho al pago de los conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo. Ya no lo limita únicamente a los mayores costos directos en relación al presupuesto ofertado, ya no lo limita a los mayores gastos generales variables en relación al desagregado, sino que abre el espectro de conceptos económicos que el contratista puede solicitar. Ahora bien, como mencioné, ha eliminado el tema de la fórmula del cálculo de mayores gastos generales variables y ha establecido de que absolutamente en todos los supuestos de ampliación de plazo, sea por paralización total, sea por un retraso, sea por la aprobación de una prestación adicional, ahora vamos a tener que acreditar sí o sí en caso que busquemos cobrar los conceptos vinculados económicos a una ampliación de plazo. Entonces, se eliminó esto de presentar una valorización por fórmula y todos los conceptos van a tener que ser acreditados en relación al programa de ejecución de obra como está en rojo, es decir, los que estaban programados al momento del momento de la solicitud de la causal, perdón. Vamos a desarrollar eso un poco más. Bien, como hemos visto, se elimina el concepto de gasto general variable y por consiguiente la fórmula para el cálculo de gastos generales variables. Ya no vamos a presentar una valorización por mayores gastos generales solamente por una fórmula con los índices y otras cuestiones. Se elimina a su vez la restricción de cobrar únicamente los mayores gastos generales y mayores costos directos, sino que la norma abre una bolsa entera donde el contratista podrá cobrar conceptos vinculados a la ampliación de plazo que no necesariamente estaban dentro de su presupuesto, que no necesariamente estaban dentro de su desagregado de gastos generales. A su vez, la norma dispone de que todos los conceptos generados por motivos de ampliaciones de plazo, sea cual fuere el tipo de ampliación de plazo o la causal relacionada, el contratista ahora debe acreditarlos necesariamente. Se elimina también la restricción de reconocer los gastos generales propios de una prestación adicional cuando genera una ampliación de plazo. En la anterior norma, si el contratista ganaba una ampliación de plazo ante la aprobación de una prestación adicional, la entidad de la supervisión solamente le reconocían los gastos generales presupuestados en la prestación adicional. Esto ha cambiado, ya no se hace esa precisión, no deberíamos distinguirlo donde la norma no diferencia. Y por lo tanto, si es que tenemos conceptos de la obra principal que se han extendido producto de una aprobación de una ampliación de plazo por prestación adicional, ahora sí se puede cobrar ante la entidad. Y por último, y esto es el candado de toda esta redacción, es que el contratista únicamente podrá cobrar estos conceptos vinculados a la ampliación de plazo que se encuentren programados al momento de la vigencia de la causal. Bueno, esta orden del legislador de que los conceptos económicos sean acreditados para su cobro no es una invención nueva, ¿no? Esto ha estado regulado hace 15 años en el Decreto Supremo 350-2015, donde establecía en ese momento de que los mayores gastos generales y los mayores costos directos deberán ser sí o sí acreditados. Esto evidentemente duró creo que cerca de 9 meses de vigencia, la norma cambió. En lo personal considero que el legislador lo que ha querido es que de manera equitativa se le reconozca lo realmente incurrido al contratista en una postura de priorizar el principio de equidad, ¿no? Sin embargo, priorizando el principio de equidad, a su vez, ha nacido o nace ahora mayores controversias a ver entre las partes, ¿no? El tema de la acreditación de los conceptos económicos por una ampliación de plazo es un tema complicado, es un tema que exige recursos del contratista para armar la valorización. Es un tema donde el supervisor tiene que hacer una revisión minuciosa, igual en la entidad, y evidentemente van a haber conflictos entre las partes que seguramente van a ser elevadas a la JPRD. Entonces, el comentarles también de que tuve la oportunidad de participar en una obra que estuvo con este decreto supremo, el 350-2015, donde estábamos obligados a acreditar, y todas mis valorizaciones por mayores gastos generales acreditados fueron a controversia e incluso algunas las llevamos a liquidación, ¿no?
Entonces, priorizando el tema de la equidad, también estamos generando mayores controversias con la obligación de que los conceptos económicos ahora todos tengan que ser acreditados. ¿Cómo acreditamos los conceptos generados por ampliaciones del plazo? Bueno, la norma, el nuevo reglamento, no establece literalmente cómo se debe hacer. Podemos ver algunas opiniones no vinculantes para la actual normativa, la opinión 012-2014 o la opinión 086 del 2011, que establecía de que hay que presentar documentos que demuestren de manera fehaciente que el contratista incurrió en estos gastos generales, en estos costos directos, y podemos presentar comprobantes de pago, planillas y cualquier otro documento, ¿no? Entonces, la norma ahora ya no habla de conceptos incurridos, sino que habla de conceptos vinculados. Entonces, la primera pregunta que nos deviene en el marco de la acreditación es que si solamente podemos presentar conceptos incurridos o también podemos presentar conceptos devengados. Los conceptos incurridos son aquellos que el contratista realmente ha desembolsado económicamente y puede presentarnos un comprobante de pago. Y los conceptos de vengados son aquellos en que el contratista tiene la obligación de realizar un pago, pero no lo ha hecho efectivamente. Entonces, hay subjetividad, existe subjetividad en cuanto a qué documentos son necesarios para acreditar. Hay subjetividad si es que vamos a presentar también los conceptos de vengados o los conceptos incurridos. Y yo les recomiendo de que esto lo consulten en el proceso de selección para que se limite cuáles son los documentos necesarios para la acreditación, se limite el pensar si podemos cobrar o no los conceptos incurridos o de vengados, ¿no? Para el caso de conceptos de vengados, a mí se me vino a la mente la directiva 05-2020 del OCE, esta directiva que salió en el 2020, producto de la ampliación de la regulación de las ampliaciones excepcionales de plazo en el marco de la pandemia, donde aquí se establecía de que únicamente el contratista podía presentar conceptos de vengados, o también los incurridos, para el cobro relacionado, ¿no? Entonces, estos son dos temas abiertos. Conviene consultarlo a la entidad en la etapa de proceso de selección, a efectos de tener un poco más de predictibilidad en la ejecución de la obra. Bueno, el último punto con respecto a estos nuevos efectos de la ampliación de plazo es que la norma ha establecido que si bien ahora te vamos a reconocer todos los conceptos vinculados a la ampliación de plazo, se tiene que considerar el programa de ejecución. Esta frase de considerando el programa de ejecución nos conlleva a que tanto la supervisión como la entidad analicen cuáles eran los recursos que estaban programados en la etapa de la causal. Es decir, no te van a reconocer cualquier concepto, sino los conceptos que estuvieron programados. Esto trae algunas contingencias, ¿no? Lo primero de ellos es que si es que yo me encuentro muy atrasado con respecto a mi programación o me encuentro muy adelantado con respecto a mi programación, evidentemente en el momento que ocurra una causal no voy a estar incurriendo en los conceptos económicos programados. Entonces, vamos a castigar al contratista que fue eficiente y que estuvo adelantado al momento del cobro de los conceptos económicos. Es un punto a revisar, pero les digo una vez más de que esta frase de considerando el programa de ejecución va a ser una fuente de controversias, va a ser una limitación para el que el contratista cobre conceptos económicos, y seguramente van a haber algunas consultas al ente rector sobre esta frase, ¿no? Bien, lo siguiente es que estos conceptos económicos que hemos visto, que ahora son todos, ya no se presentan en una valorización, antes se llamaba mayores gastos generales o mayores costos directos, sino que la entidad ha dicho que las presentamos a fin de mes como si fuera una valorización de obra principal. Acá dice literalmente de que las valorizaciones, las mensuales, incluyen valorizaciones de prestaciones adicionales, incluyen, de ser el caso, mayores metrados, y también, de ser el caso, aquellas valorizaciones que provengan de una modificación contractual. Son presentadas de manera independiente, el contratista, luego de acreditarlo, a fin de mes presenta estas valorizaciones, la supervisión tiene que revisar las valorizaciones en su conjunto, tiene un plazo para observarlo. La entidad, a su vez, tiene un plazo para revisarlos, un plazo para pagar y un plazo, evidentemente, para que se empiecen a generar intereses legales, ¿no? Entonces, la nueva norma
ya no independiza del todo a las valorizaciones por conceptos económicos de ampliaciones de plazo, sino que nos dice de que se presentan de manera independiente, de manera mensual, tal cual una valorización de obra principal, ¿no? Por último, se precisa de que evidentemente la entidad deberá realizar el pago de aquellos conceptos que no estaban cuestionados, ¿no? ¿Qué se ha mejorado? Bueno, como podemos observar, ahora presentamos las valorizaciones a fin de mes de manera correspondiente e independiente. Se precisa que la entidad está obligada a pagar los conceptos económicos no cuestionados y existe o se estandariza el procedimiento para todas las valorizaciones, incluidas aquellas que provengan de una modificación contractual, como por ejemplo una ampliación de plazo. El último punto a tocar es el tema de reajustes. Como ustedes saben, con el nuevo reglamento de la ley 30225 y la propia ley, se ha derogado el decreto supremo 01179. El anterior reglamento nos daba una regla de cómo se tenían que reajustar los mayores gastos generales. En el nuevo reglamento no existe tal regla, no se señala de manera directa y solo se hace alusión a que se va a emitir una directiva por la Dirección General de Abastecimiento con respecto a fórmulas polinómicas que yo entiendo que en dicha directiva, entre otras cosas, nos va a decir algo sobre el reajuste de los conceptos generados por ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, para finalizar, algunas conclusiones y recomendaciones. Hemos visto de que ahora hay un cambio de paradigma. La norma ha trazado de que la supervisión y la entidad van a priorizar el criterio técnico y la finalidad pública sobre formalidades no esenciales. Tengan en cuenta que también existen formalidades esenciales. Ahora existe una compensación económica integral, se reconocen todos los conceptos vinculados a la ampliación de plazo, ya no limitando únicamente a los mayores costos directos o mayores gastos generales. Existe ahora también para el contratista una mayor carga probatoria. Todas las valorizaciones por conceptos económicos de una ampliación de plazo van a tener que ser acreditadas. Se exige un mayor control. Para mí personalmente es un retroceso, era una práctica que estaba regulada hace 15 años, pero el legislador ha optado por regresarla. Y evidentemente ese tema de la acreditación es una fuente de controversia para el que se va a ver seguramente en JPRD y hay algunos temas subjetivos como que qué documentación se puede presentar, cuál es la documentación suficiente para los conceptos económicos, y entre otras cosas, si es que podemos solicitar conceptos devengados o solamente aquellos incurridos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, hay algunos pros del nuevo reglamento, hay algunas contras, como por ejemplo el tema de la acreditación. Me parece que estamos cargando al contratista, a la supervisión y la entidad en temas que se han podido simplificar con el uso de la fórmula del cálculo de gastos generales anterior, pero no ha sido así. Entonces, tengamos en cuenta sobre todo que el chip de la norma ha cambiado y que ahora la finalidad pública es esencial, así como el contenido técnico de la solicitud, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Angelo. Pasemos a la ronda de preguntas. Y para comenzar, una pregunta de opinión, ¿no? Para usted, ¿considera que las modificaciones en la nueva ley contribuyen a reducir las controversias sobre ampliaciones de plazo que son llevadas a la JPRD o arbitraje? Bueno, por un lado, ya no tenemos el aspecto formal de la ampliación de plazo en cuanto a los asientos del cuaderno de obra, ¿no? Ya no estoy obligado a anotar en la fecha que inició el evento y en la fecha que culminó estos asientos. Esto era un tema, evidentemente, que iba a controversia. Algunas partes tenían posturas diferentes con respecto a cuándo inició el evento, cuándo concluyó. El aspecto formal ha salido del juego. Pero en cuanto al aspecto de la acreditación de los conceptos económicos que se originan por una ampliación de plazo, van a haber una nueva fuente de controversia, ¿no? Entonces, y mi respuesta sería que pues, es un 50-50. Hemos sacado las cuestiones formales del tema controvertido, pero hemos agregado el tema de las valorizaciones por conceptos económicos como una fuente de controversia, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero Angelo. Consultar a los asistentes si tienen alguna pregunta. A ver, tenemos una en el chat, lo voy a leer. ¿El plan de trabajo es en cualquier formato, índice o alcance de este plan? ¿Hay lineamientos o estándar en la norma?
No hay lineamientos o estándares en la norma, más bien lo que se establece es que se van a tener que definir en los documentos del proceso de selección, llámese las bases, por ejemplo, ¿no? Entonces cada entidad se va a encargar de establecer los formatos o diferentes alcances relacionados, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero. Tenemos una siguiente consulta. ¿El plan de trabajo debe incluir un análisis de los posibles adicionales o deficientes del expediente técnico? No. El plan de trabajo es un documento que contiene información técnica para la suscripción del contrato. Luego se mantiene este proceso de revisión del expediente técnico ya cuando empieza la ejecución, donde ahí sí podemos observar posibles adicionales, posibles deficiencias, posibles riesgos, ¿no? Es posterior esta revisión que menciona. Muchas gracias, ingeniero Ángelo. Consultar a los asistentes si hay alguna pregunta, pueden participar por audio o por chat. Bien, ingeniero Ángelo, le invito a dar sus palabras finales para dar por concluido el presente webinar, por favor. Sí, muchas gracias a Ancagua por darme este pequeño espacio. Y es un tema muy interesante. Hay un cambio de paradigma con respecto a cómo se manejan ahora las ampliaciones de plazo, cómo se formulan, cuáles son los efectos. Y gracias a todos por escucharme en estos breves minutos y también agradecer nuevamente a Ancagua y a ti, Sheila, por la invitación, ¿no? Muchas gracias. No, usted, ingeniero, siempre es un honor contar con su participación en importantes ponencias como el webinar del día de hoy, ¿no? Muchas gracias con todos. Damos por concluido el webinar y asimismo indicar que se ha enviado un formato, un formulario para la certificación por su asistencia al presente webinar. Muchas gracias, ingeniero Ángelo. Muchas gracias con todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta luego.